Hola Diego, como siempre un placer estar aquí pues en Comité Domingo contigo, además dialogando sobre todo lo que pasó esta semana y todo lo que pasó este domingo también, un domingo electoral. Sí, bueno, empecemos si quieres por lo electoral. Luis Ignacio Lula da Silva ha resultado vencedor en la segunda vuelta presidencial brasileña. La diferencia está alrededor de los 2 millones de votos. La distancia es uno punto y pico puntos porcentuales. Esto es menor a lo que preveían las encuestas que se fueron publicando a lo largo de la semana, en coincidencia con lo ocurrido ya en la primera vuelta, donde también las encuestas daban una ventaja mayor a Lula frente a Bolsonaro, ¿no? Bueno, Sí. Lula tanto en redes sociales como en persona ha expresado, ha salido a dar un mensaje de unidad, de armonía, ha señalado que se trata de una victoria del pueblo brasileño, que ha votado por más democracia, ha anunciado que hará un gobierno enfocado principalmente en el bienestar de los menos favorecidos, en mejorar las condiciones económicas. Brasil está atravesando problemas económicos como buena parte de la región. Sin embargo, pese a todo esto, lo que trae a algunos preocupados es que no se sabe nada del actual presidente y candidato perdedor en estas elecciones, Jair Bolsonaro. No ha habido ningún mensaje de ningún portavoz del partido en ninguna de sus redes sociales. No ha concedido él, no ha realizado una llamada telefónica, no ha dado una conferencia de prensa. Algunos reportes de prensa señalaban que incluso se había negado a recibir a ministros de su gobierno y a congresistas de su partido. Y bueno, pues viendo cómo se ha desarrollado la campaña en general y la segunda vuelta en particular, con ciertos niveles de violencia. Ayer vimos estas imágenes preocupantes de una congresista, de una parlamentaria que desenfundó un arma persiguiendo a una persona que la había increpado en la calle, ¿no? Y otros conatos de violencia que se han vivido, pues, y sumado a que tanto Bolsonaro como buena parte de sus seguidores han estado construyendo una narrativa de fraude previo a la elección, pues preocupa que el actual presidente, que recordemos sigue siendo presidente hasta el 1 de enero, cuando ocurrirá el cambio de mando, pues no conceda su derrota y tampoco salga pues, dar algún tipo de mensaje a sus seguidores, ¿no? Habrá que seguir esperando. No sé qué hora es exactamente ahora mismo en Sao Paulo, pero pues es raro y han pasado varias horas desde que el Tribunal Electoral, la máxima autoridad electoral brasileña, diera la victoria a Bolsonaro. Perdón, a Lula da Silva, ¿no? Y no sabemos nada del presidente Jair Bolsonaro. En cuanto a los dominicales, no han estado demasiado divertidos, la verdad, pero sí hay algunas notas interesantes. En Panorama tenía, para empezar, una información que venía de la declaración. En efecto, la gente está locaza en todos lados, como dice Omine Libero. Bueno, según Panorama, en su declaración ante la Fiscalía, Henry Chimabukuro, que es sindicado como un asesor no oficial del presidente Pedro Castillo, ¿no? Habría confirmado, de nuevo, esto es según Panorama, en su declaración ante la Fiscalía, la existencia de una oficina de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, en el interior del Palacio de Gobierno, ¿no? Panorama accedió a estas declaraciones y no supo explicar cuáles eran sus funciones en Palacio de Gobierno, Shimabukuro, pero sí llegó a decir que había existido esta oficina de la DINI y esta era una de las razones por las que él tenía ingreso a Palacio de manera regular. Pero bueno, Shimabukuro no es funcionario de la DINI, ¿no?
pero según la fiscalía era el encargado de llevar información confidencial al ministro Juan Silva, quien se encuentra prófugo, ¿no? Entonces, bueno, esto es, una vez más, ya hemos explicado varias veces lo que significan las declaraciones de colaboradores eficaces o de investigados. Esto tiene que ser corroborado por fiscalía, pero es una pieza más que se suma a este rompecabezas, ¿no? De corrupción y de malas formas y costumbres y absoluta falta de transparencia con que se maneja el gobierno de Pedro Castillo. En punto final, dos historias interesantes. Un reportaje que la verdad que deja también bastante preocupado, porque según inteligencia del vecino país de Ecuador, según los reportes de inteligencia ecuatorianos, se habría descubierto armamento, municiones y explosivos, tanto dinamita como granadas, procedentes del Perú en manos de grupos armados colombianos, ¿no? Abrió una ruta, según esta investigación, abrió una ruta de estas piezas de armamento que cruzan la frontera peruana a Ecuador y de Ecuador llegan a manos de grupos armados en Colombia. Varios expertos presumen por la fabricación de estos y por el tipo de material bélico que podrían provenir directamente de los almacenes del ejército peruano. De hecho, se han encontrado productos, entre ellos municiones, por ejemplo, fabricados por la empresa FAME, que es la fábrica de armas y municiones del ejército peruano. Cuando fueron inquiridos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, no quisieron responder al respecto. Resulta pues bastante preocupante, ¿no? Esto, que haya armamento de posible procedencia del Estado peruano en manos de grupos delictivos de un país vecino, ¿no? Porque no solo, bueno, pues no solo se está llevando a cabo, digamos, se está facilitando la comisión de delitos, sino que esto podría generar conflictos diplomáticos con el vecino país de Colombia. Otra nota del MTC, que también tiene que ver con el ejército. Como sabemos, el ministro, bueno, recientemente asumido ministro de la cartera, es un exmilitar, el actual ministro Richard Tineo. Bueno, desde que ha asumido la cartera, se han contratado a una docena de exmilitares en puestos claves del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su mayoría, no todos, en funciones que no están relacionadas con su expertise o con su carrera, ¿no? Algunos de estos militares, exmilitares, tienen alguna experiencia en el sector privado, pero sus currículum, sus hojas de vida no están relacionadas con las funciones que están desempeñando ahora en el MTC, ¿no? Cuando se le consultó también a un portavoz del ministerio, pues intentó quitarle hierro al asunto, pero pues distintos exfuncionarios señalan que esto no es en absoluto regular y que parecería que Tineo está utilizando el MTC pues como una suerte de agencia de empleo para excompañeros de armas. Qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? Ya se ha convertido en la música habitual del MTC y de los otros ministerios durante este gobierno. Y bueno, en gobiernos anteriores también, pero quizás en este caso con mayor desfachatez y con sin ningún arrepentimiento, ¿no? Sale un ministro por cometer alguna acción de esta naturaleza y el siguiente entra y hace exactamente lo mismo. Hablando de otro ministerio, bueno, también relacionado con el MTC, pero de refilón, te acordarás de Salatiel Marrufo, el infame ex jefe de asesores del ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, que luego fue ministro del MTC, aunque Marrufo no lo acompañó. Pues como recordarán quienes nos están viendo, Marrufo es famoso principalmente por haber sido quien coordinó la famosa reunión con el Buró Político, a donde
fueron llevados una serie de funcionarios del Ministerio de Vivienda a reunirse con el ahora prófugo Sánchez, el segundo Sánchez Sánchez, con el preso Nedil Medina y se me escapa el nombre ahorita del otro asesor en la sombra del presidente, eh, miembro de este famoso buró político, ¿no? Bueno, eso y también por acosar a la ex viceministra Añaño, Elizabeth Añaño. Añaños, ¿no? Exacto, Elizabeth Añaños. Bueno, Cuarto Poder ha revelado que Marrufo, mientras era el jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, tenía una oficina paralela en un hotel en San Isidro a escasas cuadras de la sede del ministerio. De nuevo, otro modus operandi habitual, ¿no? Estos despachos paralelos que por supuesto invitan a toda la suspicacia del mundo. Bueno, en ese despacho que estaba en un hotel en San Isidro, se reunió con distintos congresistas, con empresarios, con varios proveedores del Estado e incluso recibió una comitiva de empresarios chinos, ¿no? Esto, por supuesto, Una vez más, qué sorpresa. exacto. Esto, por supuesto, sin el más mínimo de transparencia, ¿no? Ningún tipo de registro. Como imaginarás, no había ningún funcionario del Estado llevando la agenda oficial en la entrada de este hotel San Isidrino, ¿no? Eso, y una nota más que, bueno, es curioso porque, bueno, es un caso que se va a resolver en los próximos días. En Panorama lo anunciaron como una suerte de bomba durante el día, ¿no? Y es un audio del año 2011 en donde están conversando el entonces candidato presidencial Ollanta y su esposa y compañera en el partido, Nadine Heredia, y en donde hacen referencia a una reunión que el primero va a tener con el juez César San Martín. ¿No? Lo que este audio estaría haciendo sería pues confirmar lo que todo el mundo sabe y que se viene discutiendo ya desde hace varios años y es la cercanía del juez César San Martín con la expareja presidencial. Pero claro, esto tiene una relevancia particular en estos días porque en breve el juez César San Martín, la sala que él preside, tendrá que decidir respecto a un recurso de casación presentado por la pareja, que como recordaremos están siendo acusados de una serie de delitos por toda la trama Odebrecht y demás, ¿no? Bueno, llama un poco la atención que salga el audio precisamente ahora, por supuesto, pero y esto, bueno, This is Peru, ya sabemos cómo funciona. Pero también, por supuesto, llama la atención que el juez San Martín se ha inhibido en ocasiones anteriores, cuando su sala ha tenido que ver asuntos relacionados con la expareja presidencial, y en esta ocasión ha optado por no hacerlo, ¿no? La razón por la que se inhibía en ocasiones anteriores tiene que ver con que su nombre aparece en más de una ocasión en las famosas agendas de Nadine Heredia, ¿no? Que son parte de la investigación, de las distintas investigaciones que se le siguen a Heredia y Humala, ¿no? Pero en esta ocasión, de nuevo, el juez San Martín ha decidido que no se va a inhibir y esto ha generado un cruce de dimes y diretes entre la Fiscalía, ¿no? En particular el fiscal Vela y el Poder Judicial. De hecho, la cuenta oficial del Poder Judicial ante los rumores o decires de esta reunión que habría habido entre San Martín y Humala, señaló que San Martín en efecto tuvo una reunión con Humala y que esa reunión había sido pública y que también se había reunido con la entonces candidata Keiko Fujimori, ¿no? De todas formas, pues sí llama la atención que no se inhibe en este caso habiéndolo hecho en casos anteriores. Me parece que eso es todo por ahora con los dominicales.
Muchas gracias Buenísimo. por... Muchísimas gracias también a ti y gracias a quienes nos siguen y constantemente comentan, ¿no? Omine Libero, el Lincoln Prendido, Will Express, Alfredo Bocángel, por supuesto, como siempre, solamente para Daniel Peñaflor, para recoger algunos comentarios muy brevemente, ¿no? Sí, Will claro. Express comenta, dice, ahora casi a todos América del Sur son de izquierda para que en 4 o 5 años pierdan todo de nuevo, ¿no? Refiriéndose a este constante Bueno, digamos, ir y venir, ¿no? ahí hay algo interesante que comentar, más allá de que pues, se puede discutir quién es de izquierda y quién no es de izquierda, discusión que he visto que ya está ocurriendo en redes sociales. En Yo diría Twitter. que más que, sí, particularmente en Twitter, ¿no? Yo diría que más que una ola de izquierda, lo que hay es una ola anti-incumbente, ¿no? Está ganando, de hecho había un politólogo que compartía una estadística y señalaba que llevábamos 16 elecciones presidenciales consecutivas en donde el candidato perdía o bien el candidato incumbente, le hace el presidente que iba a la reelección, o perdía el candidato alineado con el partido en el poder o con los grupos políticos en el poder, que sería un poco el caso. Yo ahí tenía una tingencia y es que en el caso peruano pues no queda tan claro que esto sea así porque no había candidato oficialista en nuestro país, ¿no? Porque habíamos tenido tres presidentes. Eh, esto. Y como bien señala Daniel Peñaflor, sí, yo diría que se trata más de un clivaje anti-incumbente, incumbente y establishment y anti-establishment, también con ciertas precisiones, porque por ejemplo tenemos el caso de Gustavo Petro, quien pues no podríamos decir que no es parte del establishment político, porque ha sido alcalde de Bogotá, ¿no? Y tiene una carrera política bastante extensa, ¿no? Sí. Entonces, pero Y sí, con esas solamente precisiones, para contribuir ahí pensando en el caso de Brasil, ¿no? Incluso uno podría decir que un candidato como Jair Bolsonaro, ¿no? Ha era el adoptado una anti-establishment, postura que es más anti-establishment, entre claro, comillas, ¿no? Que el siendo el mismo presidente. Lula, y ha sido presidente antes también, ¿no? Sí, sí, creo que vale la pena hacer esas precisiones, pero en efecto lo que parecería que hay es poca paciencia de parte de los electorados de cara a los candidatos o grupos que detentan el poder, ¿no? Y ante un primer mandato, rápidamente se decide voltear la tortilla. Esto pues es clarísimo en el caso de Mauricio Macri, que pierde la selección, ¿no? Y su sucesor Alberto Fernández, es clarísimo en el caso mexicano, luego de la vuelta al poder de el PRI con Enrique Peña Nieto y la subsecuente victoria de Andrés Manuel López Obrador, en el caso bueno, el caso boliviano también es particular porque pues, tuvimos ese interregno que aún no definimos de qué se trató, ¿no? De la presidenta Yanina, Yáñez, sí, pero sí hay una ola, yo diría, anti-incumbente, una ola de voto de rechazo a quienes están detentando el poder y que hoy ha confirmado Lula, aunque por muy poco margen también. Creo que es sí, eso importante solamente señalar habría que eso, ¿no? agregar, ¿no? A los análisis, que esto, a pesar, digamos, de ser una victoria para Lula, sigue mostrándonos que alguien como Jair Bolsonaro, a pesar de todo, a pesar de lo que se dice y a Ujú. pesar de lo que hace, sigue teniendo un apoyo bastante fuerte. Sí, es bien interesante y creo que en ese sentido todos los países, en todos los países estamos viendo esta evolución de los clivajes políticos, ¿no? En donde tenemos candidatos, oposiciones muy marcadas y que difícilmente se mueven, ¿no? Y en donde hay un par de politólogos norteamericanos que le llaman a este fenómeno la calcificación de los electorados, ¿no? Tienes electorados inmóviles, ¿no? Y las victorias son por mínimos porque los polos opuestos, debido a la polarización que tenemos, hacen que sea muy difícil que un candidato convenza a electores de la tienda opuesta, cosa que era más habitual hasta hace Mm. relativamente poco en nuestras democracias, ¿no?
Sí, sin duda. ¿Tenemos Bueno, algún... muchísimas gracias, Diego. Creo que con eso hemos tenido bastante de los comentarios. Perfecto. Gracias también a Vamos a quienes ver nos han cómo felicitado por continúa la elección. Sí. la poselección brasileña. Vamos a ver si finalmente Bolsonaro reconoce o no reconoce, porque con lo que has mencionado, Sí, es. parecería haber una alta posibilidad de que en realidad termine no reconociendo la victoria de Lula. Ojalá que ese no sea el caso. Vamos a ver de aquí a mañana qué ocurre.